Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 465, La disección de los peces, parte 2. Lord Bonifacius nos regañó el otro día por cómo repartíamos los puntos entonces, pero no pensé que esa lógica se aplicara también aquí, dijo Judith, asintiendo. Parecía que los caballeros aún no habían asimilado del todo el mensaje. Tal vez tendría que informar a Bonifacius. Una vez que todos los que debían recibir una piedra fey habían recibido una, volví a centrar mi atención en el desnudo y crispado registro que tenía delante. Sus escamas eran su único recurso valioso, y ahora que se las habían quitado todas, tenía el mismo aspecto que cualquier otro pescado de carne blanca. Lo primero que pensé fue que estaría delicioso cocinado con hierbas o sal. Freírlo también sonaba bien. Ferdinand, ¿puedo asar esto a la sal?, pregunté. Te aconsejo que retires la carne antes que nada. Una vez que muera por completo, se convertirá en una piedra fey. Oh, claro. Me había olvidado de eso. Se me había olvidado por completo, ya que el registro que tenía delante se parecía mucho a un pez corriente, pero las criaturas fey se convertían en piedras feys al morir. En resumen, se vuelven incomestibles. Ahora entendía por qué cocinar el pescado Arensbach entero era tan difícil. Entonces, el fileteado. Saqué mi estapé, canté mese y fui a quitarle la cabeza al registro. Pero antes de que mi cuchillo tocara el pescado. Tonta, ladró Ferdinand. Corta el cuerpo, no la cabeza. Ah. El fileteado al estilo japonés al que estaba tan acostumbrada habría matado al registro en un instante, pero no conocía otro método. Me detuve, con el cuchillo en la mano, y miré nerviosamente a mi alrededor. Puede contar conmigo, Lady Rosamine, dijo Angélica, adelantándose con look en la mano. Soy una experta en diseccionar cosas. Puede estar tranquilo, maestra de mi maestra, aceptó look. Cornelius levantó el registro por la cola y lo lanzó al aire. La piedra fey de look centelleó, y Angélica blandió su Manablade con una expresión aguda. Un instante después, tenía ante mí un montón de carne de pescado cortada con maestría. Ahí, Lady Rosamine. Oh, Dios mío. Eso fue increíble. Angélica es más genial que nunca. Mi corazón palpitaba ante el heroísmo de Angélica, y parecía que no era la única. Eckhart la comparaba a ella y al registro troceado con las cejas levantadas. Eres extrañamente hábil a veces, Angélica, observó. He estado entrenando mucho con Lord Bonifacius, explicó ella. Al oír esto, profesé mi amor por mi querido abuelo Bonifacius de todo corazón. Quería encomendarles a él y a Angélica toda la disección de peces. Entre los demás peces, había unas cosas con aspecto de anguila llamadas merflanges, que medían más de 1 metro de largo y estaban cubiertas de ojos como un tarniz bifalen, y un pez parecido a una platija con un montón de ojos en el lomo. Ambos fueron diseccionados con bastante normalidad, a pesar de lo extraños que parecían. Al parecer, era muy difícil para los cocineros comunes preparar los ojos correctamente. Ferdinand diseccionó las merflanges con tanto estilo como Angélica cuando había cortado el registro. Había presenciado muchas batallas durante mi estancia en este mundo, pero podía decir con confianza que ambos parecían más geniales ahora que nunca. Eran como expertos chefs de sushi dominando la tabla de cortar. Cállate, mi corazón palpitante. Ah, mi precioso pescado. Muy pronto, Ferdinand se puso a trabajar con otro extraño pez llamado Sprash, que era tan grande como una sardina. Tomó algunos trozos de merflange que había troceado antes y los puso en la robusta olla que llevábamos. Echó violentamente también algunos Sprash. Luego cerró de golpe la tapa y gritó a todos los caballeros para que le ayudaran a mantenerlo en su sitio.
Los acontecimientos que siguieron fueron casi surrealistas. Mientras observaba aturdido, hubo una repentina y fuerte explosión dentro de la olla que me hizo saltar. Se sucedieron más explosiones, haciendo que la olla retumbara con furia. Ferdinand. Parece que los peces están explotando, dije. Hay que esperar a que cesen las explosiones, respondió. Caballeros, sigan sujetando la tapa para que no se desprenda. Solo cuando cesaron las explosiones se retiró la tapa. Dentro de la olla, para mi completa sorpresa, había pasta de pescado. Quiero una sopa de pasta de pescado. Pero aquí no hay miso. Si este lugar tuviera salsa de soya, habría estado bien incluso con la sopa clara. El hecho de que esos pensamientos se me pasaran por la cabeza me hizo darme cuenta de lo mucho que me había acostumbrado a este mundo tan inusual. Esperaba encontrar algo que se pareciera a las gambas o a los langostinos en la herramienta mágica para detener el tiempo, pero nada me llamó la atención. Quería hacer una bouillabaisse con marisco, pero como evidentemente eso no era una opción, decidí conformarme con usar pescado normal. La famosa carta de la Marseille Bouillabaisse, Bouillabaisse de Marsella, prohibía el uso de mariscos, calamares y pulpo, así que un plato hecho sin ellos sería presumiblemente más auténtico. Por otra parte, también decía que solo se podía utilizar pescado de los arrecifes del Mediterráneo, así que iba a infringirla de cualquier manera. A mí, personalmente, lo único que me importaba era hacer una bouillabaisse con algún tipo de pescado. Decidí conservar las vísceras del pescado restante con la intención de hacer un caldo para realzar el sabor de la bouillabaisse, y que la pasta de pescado se convirtiera en bolas que pondríamos en la sopa. Hugo y Ella trabajaron duro esa noche para crear un verdadero festín. Los caballeros también pudieron disfrutar de la comida, ya que habían desempeñado un papel muy importante al ayudarnos a diseccionar el pescado, aunque naturalmente tuvieron que comer por turnos. Los platos principales eran regist, y los demás pescados normales fritos y cocinados con hierbas de diversas maneras, que los comensales podían comer según su preferencia. A mí me iban a servir el pescado a la sal que tanto anhelaba. Entonces, Ferdinand, ¿qué te parece?, pregunté. Los han cocinado de forma muy similar a los ambel soup, pero con un caldo adecuado, incluso el pescado sabe delicioso, ¿no? Conseguí algunos ingredientes valiosos, así que esto no es tan malo como podría haber sido, respondió Ferdinand. Acompañó su comentario con una burla distante, pero me pareció que sus manos se movían excepcionalmente rápido. Bueno, parece bastante satisfecho. El pescado sabe tan bien, me entusiasmé. He llegado a querer a Arensbach. Ferdinand se atragantó momentáneamente con su comida y luego espetó. ¿Por qué dices eso, tonta? Mis caballeros guardianes me miraban con similar asombro, pero solo cuando Harmut comentó que era una buena idea me di cuenta de lo extremo que debía ser mi comentario. ¿No era apropiado que lo dijera?, pregunté. Me refería simplemente a que debe ser agradable vivir en Arensbach, con todos sus peces. Eso no ha quedado nada claro, respondió Ferdinand. Me reí y esperé a que llegara mi pescado a la sal. Fran apareció un rato después y me puso suavemente el plato delante. Era un plato sencillo, pescado blanco espolvoreado con sal, antes de ser cocinado, pero había hecho falta mucha súplica por mi parte para que no le hicieran nada extraño. ¿Ese es el pescado cocido con sal que tanto te obstinabas en comer?, preguntó Ferdinand, mirando mi plato. Huele bastante bien. Lo sé, ¿verdad?, respondí con una sonrisa antes de dar un gran bocado. El sabor realmente me hizo desear un poco de arroz blanco, pero seguía siendo una absoluta delicia. De repente, levanté la vista con un sobresalto. Estaba bastante segura de haber estado en esta misma situación en algún momento del pasado. ¿Cuándo había sido? Sí. Aquella vez con Sylvester. Fue cuando Sylvester se había vestido de sacerdote azul y había pedido probar mi comida. Estaba bastante seguro de que comentar favorablemente el olor de algo era el eufemismo que usaban los nobles para pedir comida. No. Ferdinand no es silvestre. No pediría comida de mi plato. Lo miré, confirmé que continuaba tranquilamente con su comida y luego bajé la vista al único trozo de pescado asado a la sal que tenía ante mí.
Lo correcto en esta situación era ofrecerle mi comida y luego comer lo que quedara una vez que estuviera satisfecho, pero no quería entregar mi cena por completo. No te daré todo el plato, dije, tratando de recordar mis palabras de entonces. Sin embargo, puedes tomar la mitad. Ferdinand enarcó una ceja. Si recuerdas tanto, seguro que también recuerdas la forma correcta de actuar. Lo correcto es fingir que no te he entendido, ¿verdad? Ya que este es mi pescado y me niego a dejarlo. Di un indignado HMPH y luego continué comiendo hasta que solo me quedó la mitad de la comida. Ferdinand me observaba todo el tiempo con una expresión indescriptible. De acuerdo, Ferdinand, dije. Puedes quedarte con la otra mitad. Le ofrecí mi plato, que aceptó con una risita. A esto no se le puede llamar mitad, bajo ninguna definición, Rosemain. Esto es la sumo obispa dándole las sobras al sumo sacerdote. Bueno, a pesar de todo, eres de un estatus más alto que yo dentro del templo. Aceptaré amablemente tu regalo. No tenía intención de darte mis sobras. De verdad. Eso suena tan arrogante. Devuélvelas. Por supuesto, no podía decir eso en voz alta, así que mi única opción era ver a Ferdinand comiendo el pescado, mientras llevaba una expresión igualmente indescriptible. Satisfecho con la comida, disfruté de un poco de té después de comer. Ferdinand hacía lo mismo mientras me miraba a mí y a mis sirvientes. Rosemain, la oración de primavera está a la vuelta de la esquina. Imagino que los Leysegans te darán la bienvenida de todo corazón, pero no sé cómo reaccionarán ante Wilfrid, que tiene la sangre de Verónica y cuya reputación quedó manchada para siempre por el incidente de la Torre de Marfil. Tendrás que observar el asunto con cuidado y respaldarlo en cada oportunidad. En resumen, tenía que proteger a Wilfrid de las piedras lanzadas por los Leysegang, de la misma manera que él y Charlotte me habían protegido a mí cuando me desperté para socializar en invierno. Todos ustedes, protejan también a Rosemain, dijo Ferdinand, clavando una dura mirada en mis asistentes. Un día estará junto a Wilfrid como archiduquesa. No caigan bajo ningún concepto en las melosas palabras de Leysegang. Entendido. Capítulo 466. La oración de primavera y la partida a Leysegang. Este año, Wilfrid debía partir a la oración de primavera antes de que terminara los bautismos de primavera. Tenía que cuadrar muchas cosas. Tenía que dirigirse a Leysegang en cuanto terminara aquí para hacer algunas comprobaciones finales para la imprenta. Voy a viajar en bestia alta como tú para realizar ceremonias tanto por la mañana como por la tarde, explicó Wilfrid. Necesito terminar las cosas rápidamente para poder ir a Leysegang. No me importa que me copies, pero ¿te has acordado de empacar pociones de rejuvenecimiento? Pregunté. Hacer 2 ceremonias en un día es una carga bastante pesada. Iba a utilizar piedras Face que contenían mi maná, así que tal vez la tarea que tenía por delante no le resultara tan agotadora, pero aún había motivos para ser precavido. Wilfrid miró a Ferdinand y luego asintió. Sí, lo hice. He preparado algunos, ya que ahora puedo hacerlos yo mismo. Así que... ¿rechazas las pociones amables que Ferdinand suele darnos? El sabor seguía siendo bastante horrible, pero eran mucho más efectivas que las pociones que aprendimos a hacer en clase. Decidí que Lamprecht llevara algunas con él por si acaso y le dije que se asegurara de que Wilfrid no se esforzara demasiado. ¿De verdad va a estar bien?, le pregunté a Ferdinand. Ciertamente no es fácil hacer la ceremonia 2 veces en un día. Esto no es nada comparado con cuando visitaba varios lugares en un día cuando era aprendiz de doncella de Santuario Azul, respondió. Él tiene resistencia y piedras Face, mientras que tú no tenías ninguna. No hay nada de qué preocuparse. Simplemente déjalo estar. Tomaría el cáliz de Wilfrid cuando volviera y empezaría a hacer las ceremonias de la oración de primavera en el Distrito Central, pero este año tenía mucho que hacer antes. Harmut y Cornelius también querían acompañarme ahora que eran adultos y podían salir del barrio de los nobles para trabajar. No, dije. Los 2 se quedan. ¿Pero por qué? Había 3 razones principales. No necesitaba a los nobles eruditos conmigo mientras hacía las ceremonias religiosas. Traer más gente significaba traer más comida, y no teníamos espacio para que todos durmieran.
Por eso, todos mis asistentes, excepto los caballeros guardianes que debía llevar, se iban a quedar atrás. Harmut miró con envidia a Damuel, que estaba previsto que me acompañara, antes de dar una palmada de aparente comprensión. Muy bien, entonces, Lady Rosemaine. Aprenderé el trabajo de un funcionario de impuesto para poder acompañarla durante la fiesta de la cosecha. ¿Qué? ¿Los asistentes pueden hacer el trabajo de recaudador de impuestos? Dada la escasez de mano de obra, estoy seguro de que el AUF cederá a la idea tras un poco de súplica. Está bien. Sí. Puedo ver que eso también sucede. La escasez de mano de obra a la que se refería provenía del hecho de que Sylvester y Ferdinand confiaban en tan poca gente para acompañarme. La antigua facción verónica había tenido un control férreo sobre todos los trabajos importantes, incluidos los relacionados con los impuestos, y aunque los miembros clave habían sido sustituidos desde entonces, aún quedaba un número considerable. Ya me imaginaba a Sylvester presentando la idea de recaudador de impuestos Harmut y aceptando en el acto. Bueno, supongo que me sentiría más seguro con Harmut que con alguien que no conozco. Aunque me sentiría más nerviosa en otro aspecto. En cualquier caso, Harmut, te quedas. Para concentrarte en aprender a hacer el trabajo de recaudador de impuesto, supongo. Cornelius, entiendo lo mucho que quieres acompañarnos, pero solo necesito a Damuel y a Angélica como guardias. Mis disculpas, pero tendrás que quedarte aquí también. Lady Rosemaine, ¿por qué soy el único caballero adulto excluido? Preguntó Cornelius, haciendo una mueca. Por desgracia para él, ninguna expresión de desagrado cambiaría la realidad de la situación. La razón principal es que no hay muchas habitaciones para nobles en las mansiones de invierno de los plebeyos, expliqué. Los sacerdotes azules normales no acudían a estas ceremonias con montones de caballeros guardianes a cuestas, por lo que generalmente solo había unas 3 habitaciones reservadas para ellos. Tener varios caballeros guardianes nobles acompañándome sería sin duda una receta para los problemas. Damuel podía quedarse en una habitación para los asistentes cuando fuera necesario, pero Cornelius era un archinoble de sangre azul, el tipo de chico rico que pediría traer asistentes para vestirlo por la mañana. No era el tipo de caballero guardián que querías tener contigo cuando tratabas con plebeyos. Por no mencionar que ya hemos decidido que tú, Leonora y Angélica vengan conmigo a Leisegang. Queremos a las personas adecuadas haciendo los trabajos adecuados, Damuel en el Distrito Central, y tú en Leisegang. En nuestro viaje a Leisegang nos alojaríamos en la mansión de verano del conde Leisegang, ya que estábamos allí no solo por la oración de primavera, sino también por la imprenta. Cornelius era mucho más adecuado para acompañarme allí que Damuel, sobre todo porque era un pariente de sangre. Llevar asistentes allí se consideraba normal, y tendrían habitaciones de sobra. Entendido. No pasó mucho tiempo antes de que partiéramos hacia la oración de primavera. A partir de aquí todo fue como de costumbre, preguntamos al alcalde de Hase, Richt, si había algún problema. Realizamos la ceremonia y luego fuimos al monasterio para escuchar el informe de los sacerdotes grises y el personal de cambio. A continuación, les entregué el manuscrito que se imprimirá el próximo año. Hemos recibido sin problemas la tinta y el papel de la compañía Plantin, y la impresión avanza sin problemas, me informó uno de los sacerdotes grises. Sin embargo, se ha producido un acontecimiento inesperado, la gente del pueblo nos ha preguntado recientemente cómo pasábamos el invierno aquí, y cuando les hablamos de nuestro trabajo, los hombres dijeron que deseaban ayudar con la impresión como su trabajo de invierno. No puedo dar una respuesta ahora, pero consideraré el asunto y prepararé una respuesta en caso de que Rick te envíe una consulta formal, respondí. Tener más manos sería ciertamente apreciado, pero ¿no existe el riesgo de que las ventiscas les impidan volver a casa? De ser así, tendríamos que empezar a almacenar más alimentos, lo cual no es un asunto trivial. En efecto, ciertamente no querríamos peleas por la comida en un espacio tan cerrado. El tema se pospuso por ahora, ya que no se podía avanzar hasta que llegara el momento de prepararse para el invierno. Eso marcó el final de mi conversación con los sacerdotes grises y las doncellas del santuario, así que me dirigí a mi habitación. Si la gente de Hase quería imprimir, tendríamos que aumentar la tasa de alfabetización de la ciudad. Sin embargo, eso no sería un problema,
se familiarizarían y se sentirían más cómodos con los libros a través de su trabajo, lo que les haría más propensos a tomarse en serio sus estudios. Tal vez fuera el momento de empezar a pensar en dar clases. El único problema era que prefería empezarlas en el cercano templo de Ehrenfest que en el lejano monasterio. Sin embargo, para poder hacerlo, necesitaría algún tipo de excusa que lo justificara. Mientras esos pensamientos pasaban por mi mente, me cambié la túnica de sumo obispa por el traje hecho con la tela de mamá. Incluso me puse la horquilla a juego de Turi. Voy a presumir de esto con papá. Ejejeje. Después de cenar, me dirigí a la mesa donde estaban sentados los soldados. No estaban bebiendo, ya que estaban en el trabajo, pero estaban engullendo la comida de Ela y Hugo mientras se reían a carcajadas entre ellos. Mis fugaces interacciones con los soldados que venían a vigilar a los sacerdotes grises, y con papá en particular, eran muy especiales para mí. No me los perdería por nada del mundo. Hola de nuevo a todos. ¿Les importaría hablarme de la ciudad baja? Pregunté. Ustedes, nobles soldados que patrullan por todos los rincones, deben ser capaces de proporcionarme información que no puedo obtener de mis Gutenbergs. Uno de los soldados no perdió el tiempo y aprovechó la oportunidad para hablar. Sumo obispa. La verdad es que la mujer del comandante es su renacentista. Fue todo un acontecimiento cuando decidiste darle tu negocio exclusivo el pasado invierno, añadió otro. ¿Sabías quién era? Oh, Dios. Verdaderamente hay extrañas coincidencias en este mundo, respondí, haciendo lo posible por fingir sorpresa. Por supuesto, no era una coincidencia en absoluto. Mi elección había surgido por completo al ver cómo Turi reaccionaba ante el paño proporcionado. A partir de ahí, los soldados empezaron a hablar de cómo se había desarrollado el concurso de renacentista. Supuestamente, papá había hablado de ello sin parar en ese momento. Explicaron que mamá se había esforzado más que nunca después de que la elección se redujera a 3 candidatos, y que sus esfuerzos se vieron finalmente recompensados. El comandante realmente perdió la cabeza cuando no le dieron el título la primera vez, señaló un soldado. Todos rezamos para que la seleccionaran la próxima vez, y nuestro deseo se hizo realidad. Gracias por elegir a la mujer del comandante como su renacentista. Te debemos la vida. Silencio, todos ustedes, intervino papá, aunque su descarada sonrisa dejaba claro que estaba disfrutando de la conversación. Me miró y dijo, Sumo obispa, mi esposa Efa trabajó muy duro para esto. Quería que llevaras la ropa que ella misma había teñido. Discutió con mi hija, su horquillera, acerca de qué tela te sentaría bien, y pensó mucho en lo que produciría. Mi expresión se suavizó al imaginarme a mamá y a Turi discutiendo qué diseños utilizar. Este es el traje hecho con esa tela, dije, levantando un poco la falda en señal de demostración. Esto es lo que Efa tiñó para mí. Los soldados silbaron, y algunos me miraron con los ojos muy abiertos, sorprendidos de ver que realmente lo llevaba puesto. Probablemente habían supuesto que papá estaba exagerando cuando les contó la historia. El amor desmedido que sentía por su familia era de sobra conocido, y tenía tendencia a estirar la verdad cuando se trataba de presumir de ellos. Le trajo muy buenos recuerdos. Ah, sí. La hija del comandante también trabaja para usted, ¿verdad?, preguntó uno de los soldados. ¿La has conocido antes? Sí. Siempre llevo sus horquillas. Esta también la hizo Turi, dije, rozando con los dedos. Papá sonrió y empezó a presumir ante sus hombres de que mamá estaba desafiando el nuevo método de teñido de Ehrenfest y de que Turi hacía horquillas para príncipes. Ya eran hazañas tremendas, pero de alguna manera, todavía se las arreglaba para exagerarlas. Por millonésima vez, lo sabemos, comandante. ¿Ha conseguido emborracharse con el zumo de frutas? Preguntaron los soldados, haciendo una mueca que confirmaba que realmente habían soportado la historia innumerables veces. De acuerdo, entonces hablaré de mi hijo, dijo papá, que no había aprendido la lección en absoluto. También hemos oído hablar de él. Oh, pero yo no, intervine. ¿Cómo pasan sus días los niños de la ciudad baja? ¿En qué se diferencian de los niños del orfanato? Los niños de la ciudad baja son más revoltosos que los del orfanato, dijo un soldado,
agitando la mano mientras los demás asentían. Van por ahí haciendo lo que les da la gana. Los niños del orfanato, en cambio, siempre permanecían en filas ordenadas cuando van al bosque, escuchaban lo que decían los adultos y saludaban a los soldados en la puerta. Se esforzaban por hablar como la gente de la ciudad baja, pero cuando se les ponía en un aprieto, volvían instintivamente a hablar con educación. Ningún niño de la ciudad baja es tan educado, continuó el soldado. Incluso nos gastan bromas a los que somos los padres de sus amigos. Los soldados rememoraron su juventud y lo que hacían sus propios hijos, mientras papá me contaba que Camille había empezado a reunirse en el bosque y se relacionaba con los niños del orfanato a través de Lutz. Mi hijo dijo que los niños de su edad del orfanato conocen muchas historias sobre caballeros y dioses, dijo. Espera un momento. ¿No son Dirk y Conrad los únicos niños de su edad en el orfanato? Me alegré mucho de haber encontrado un vínculo entre Camille y yo. También me recordó que Vilma había informado de que los niños de la ciudad baja eran una buena influencia para Conrad. Tendría que pedirle más detalles al respecto. Sonó la 7ª campana. La campana se encontraba en la mansión de invierno de Hasse, por lo que el sonido era mucho más lejano de lo que yo estaba acostumbrada en el templo. Es hora de dormir, Lady Rosemaine, dijo Fran desde donde estaba parado detrás de mí. Asentí como respuesta y comencé a despedirme. Lamentablemente, ahora debo despedirme. Una vez más, esperamos la llegada de muchos comerciantes a la ciudad de Ehrenfest durante el verano. Imagino que será una gran lucha, pero por favor, pongan todo su empeño en gestionarlos, por la paz de nuestro ducado. Descansa bien. Mi oración de primavera había llegado a su fin, con mi aprendizaje de una información realmente maravillosa, y eso significaba que era el turno de Charlotte. Veo que tu bestia alta está basada en Weiss, le dije. Es blanca y reconozco la piedra dorada de la frente. Swartz y Weiss son los chumils con los que estoy más familiarizada, después de todo. Creo que es simplemente adorable. Mi objetivo es cambiar su tamaño libremente como usted hace con el suyo, hermana, pero me está resultando bastante difícil. Charlotte tenía la impresión de que uno podía cambiar el tamaño de su bestia alta manejable a su antojo y ahora estaba tratando de lograrlo ella misma, a pesar de la cantidad de tiempo y maná que requería. Hasta ahora solo había tenido un mínimo éxito. No hay mucho que puedas hacer más que practicar, le dije. Procura tener pociones de rejuvenecimiento a mano hasta que lo domines, y cuando tu maná se agote, bébete una de una vez. Tras despedir a Charlotte, esperé a que Wilfrid informara de las últimas comprobaciones que estaba haciendo en Leysegand y me preparé para partir yo misma. Cornelius, Leonore y Angélica iban a acompañarme como mis caballeros guardianes, mientras que Otilia y Brunilde venían como mis asistentes. La pregunta era, ¿quiénes eran los más adecuados para acompañarnos como mis eruditos? Esto tenía que ver con la imprenta, por lo que quería llevarlos a todos, pero Filine era una ley noble, y Roderick era de la antigua facción verónica. Filine, Roderick, puede que Leysegand les resulte muy poco acogedor e incluso hostil, dije. Si lo prefieren, pueden quedarse en la residencia. La elección es suya. Iré con usted, dijo Filine con rotundidad y sin la menor duda. Ningún asistente suyo debe perderse nada que tenga que ver con la imprenta. Yo pienso lo mismo, añadió Roderick. No quiero perder la oportunidad de aprender sobre la imprenta. Todavía no estoy haciendo un trabajo satisfactorio como su asistente, Lady Rosemaine, así que no estoy en posición de retirarme por un poco de hostilidad. Roderick iba al templo todos los días, aparentemente en competencia con Filine. Sus intentos de completar el trabajo que le había encomendado Ferdinand estaban recibiendo respuestas similares a las que ella había recibido en un principio. Constantes rechazos y exigencias de que lo hiciera todo de nuevo. Sus fracasos le habían hecho sentirse desanimado al principio, pero Filine le había asegurado que no tenía por qué preocuparse, ya que todos habían recorrido el mismo camino. Desgraciadamente, Angélica había declarado entonces que ella no había recorrido ese camino y que nunca lo haría, mientras que Harmut había señalado que era capaz de hacer el trabajo sin problemas desde el principio. El problemático dúo había conseguido que Roderick volviera a caer en las profundidades de la desesperación con estos comentarios, por lo que últimamente se podía encontrar a menudo a Damuel ahuyentando a ambos antes de que pudieran hacer más daño.
Fue más o menos cuando Charlotte regresaba cuando Elvira, la jefa de la imprenta, me envió una lista detallada de las fechas de nuestro próximo viaje. A su vez, transmití esta información a los Gutenberg, que sin duda ya habían terminado sus preparativos. Esta va a ser otra larga expedición, pero les agradezco su colaboración, les dije el día de nuestro viaje a Leisegang. Los Gutenberg habían llegado cargados de herramientas de trabajo, que me aseguré de que estuvieran debidamente etiquetadas antes de ser cargadas en Lesi una tras otra en rápida sucesión. Los sacerdotes grises que se dirigían a los talleres de fabricación de papel estaban ocupados trabajando a las órdenes de Gil y ayudando en los últimos preparativos. Mientras realizaban sus diversas tareas, me di cuenta de que de vez en cuando se tiraban de la ropa, evidentemente aún no acostumbrados a llevarla. Mientras tanto, Fran y Mónica cargaban el equipaje importante para la oración de primavera de Leisegang. Zack, te agradezco mucho la elaboración del colchón, dije. Es tan cómodo que me resisto a dejar la cama cada mañana. Imagino que no será fácil preparar el banco del sumo sacerdote, pero confío en que lo harás bien. Puedes contar conmigo, respondió. Todos en nuestro taller están positivamente decididos a hacer un trabajo perfecto para el sumo sacerdote. Gracias por la recomendación. A pesar de ser el hermano menor del archiduque, Ferdinand nunca había ordenado que le hicieran ningún artículo de este tipo. Sin embargo, ahora que había solicitado este banco, los talleres se alzaban y competían por conseguir su negocio exclusivo. El gremio de herreros pide que se registren los colchones como las bombas, pero pido que se nos permita monopolizarlos al menos durante el resto del año, señaló Zack. No me preocupa cuando se entregan los planos al gremio de herreros, respondí, aunque creo que les convendría darlos a conocer y formar a nuevos herreros, antes de que se vean tan envueltos en todos los pedidos que pierdan la noción de todo. Aunque fui yo quien encargó el colchón y tuvo la idea, fueron Zack y sus herreros quienes pasaron por el proceso de prueba y error necesario para hacerlo realidad. Naturalmente, empezaría a cobrar algunos derechos de autor una vez que los planos fueran entregados al gremio de herreros, pero no tenía ninguna prisa en que eso ocurriera. Gracias de parte de todos, dijo Zack. Como continuamente pide nuevos productos uno tras otro, Lady Rosamine, no espero que tengamos que monopolizar el colchón durante mucho tiempo. Además, como mis otros herreros siempre se encargan de este trabajo durante mi ausencia para estos viajes, confío en que mejoren drásticamente. Hizo este último comentario con una sonrisa irónica. Siempre parecía desaparecer a otras provincias justo cuando la carga de trabajo se hacía más intensa, lo que hacía que sus discípulos tuvieran que esforzarse al máximo para mantener el ritmo. Johann se encogió de hombros. Eso también es cierto para mi taller. Mientras estoy de viaje, tengo que dejarles trabajo, quiera o no. Por cierto, ¿cómo le va a tu discípulo? Pregunté. Danilo, ¿era? Está haciendo progresos constantes. Parece que los jóvenes artesanos de Groschel le emocionaron. Al parecer, Danilo se había vuelto bastante engreído porque todos en el taller decían que era el único lo suficientemente bueno para tomar el relevo de Johann. No le había dado mucha importancia a la noticia de que los de Haldensel eran cada vez más hábiles, pero su actitud cambió cuando fue a Groschel y vio que había otros artesanos capaces de hacer tipos de letra tan exactos como los suyos. Su autocomplacencia desapareció y fue sustituida por la determinación de perfeccionar su talento. También hemos completado las poleas para las librerías que encargó Ingo, continuó Johann. Danilo y los demás se han encargado de fabricarlas al por mayor, y eso debería estar hecho para cuando regresemos. Johann continuó señalando lo mucho que les había costado hacer poleas que pudieran soportar el peso de las librerías y permitirles girar con suavidad y sin estrépito. Tenía ganas de ver el producto final y estaba eternamente agradecido por su duro trabajo. Tras confirmar que los Gutenberg y todos los asistentes de mi templo estaban dentro de mi pandabús, hice que mi caballero guardián Judite se sentara en el asiento del copiloto y me dirigí a nuestro punto de encuentro en el castillo. Ferdinand salía del templo al mismo tiempo que nosotros, pero tenía un objetivo diferente. Se dirigía a Haldensel con algunos eruditos para investigar su etapa ceremonial. Espero que descubras algo nuevo, dije. Con ver el círculo mágico será suficiente, respondió Ferdinand, con una sonrisa en los labios. Era bueno ver que se divertía. Esperando nuestra llegada al castillo estaban nuestros futuros compañeros,
el equipo de eruditos de Haldensel y el equipo de impresores de Leise Gang. También debían acompañarnos Wilfrid, Charlotte y sus asistentes, para dejar claro que no era el único que llevaba la imprenta. Todo listo, Rossemain, llamó Sylvester. Me giré para mirarle, solo para encontrarme con más caras de las que esperaba. Ya se sabía que Elvira venía a Leise Gang como jefa de la imprenta, pero también estaban Karsted y unos 5 caballeros más. Como hay tantos candidatos a archiduque movilizándose aquí, hemos decidido que la orden de caballeros les acompañe, como hicieron con Haldensel. Son la familia de Karsted por parte de su madre, un ajuste perfecto, ¿no crees?, dijo Sylvester con una sonrisa. Luego miró a Wilfrid, con los ojos teñidos de preocupación. Rossemain, como tus hermanos tienen sangre Arensbach, tendrán que mantener la guardia en Leise Gang en todo momento. Dicho esto, Wilfrid va a ser el próximo archiduque, tendrá que aprender a tratar con ellos en algún momento. Su futuro cambiará mucho en función de que pueda o no convertirlos en su aliado. Sylvester no esperaba nada tan extremo como un ataque físico, pero sabía que el viaje iba a ser emocionalmente agotador. Los protegeré lo mejor que pueda, respondía. Después de todo, Wilfrid y Charlotte hicieron mucho por protegerme durante la socialización de invierno. Gracias. No sé de dónde lo saca, pero Wilfrid posee ese optimismo ciego. No puedo evitar sentirme nervioso por él. Volví mi atención hacia Wilfrid y vi que estaba ocupado hablando con Ferdinand. No bajes la guardia, pase lo que pase, le dijo Ferdinand. ¿Estás seguro?, preguntó Wilfrid. No había nada fuera de lugar cuando fui a realizar las últimas comprobaciones. De hecho, todo salió a la perfección. Hinchó el pecho, solo para que Ferdinand destrozara sin contemplaciones ese orgullo. Por supuesto que sí, tonto. Cualquier cosa que no fuera perfecta significaría que Leise Gang no estaba preparado. Nunca te expondrían tal debilidad. Y sobre todo, si hubieras informado de que su trabajo estaba incompleto, Rossemain no estaría yendo allí ahora mismo. Verla es lo que más desean. Wilfrid permaneció en silencio, incapaz de ofrecer una respuesta. Hay muchos en Leise Gang que desean fervientemente que Rossemain sea la próxima Aud, continuó Ferdinand. Sus parientes consanguíneos al servicio de Rossemain han dejado perfectamente claro que ella no tiene ningún deseo de ocupar ese puesto, y que su intención es casarse y apoyarte, pero hay algunos que todavía se aferran a ese desafortunado sueño. Son tus enemigos, y estás entrando en territorio hostil. Graba esto en tu corazón y no cometas, bajo ningún concepto, ningún error. ¿Me entiendes? Sí, tío, Wilfrid respondió con algunas dudas. Incluso desde lejos, podía ver que se mordía el labio y miraba al suelo. Sylvester suspiró. Hay cosas que aún no entiende bien. Ve a darle tu apoyo, Rossemain. Asentí y me acerqué a Wilfrid. Entiendo que Ferdinand puede haber sonado algo duro, pero dice eso porque se preocupa por él. No se habría molestado en decir nada si no le importara. Wilfrid puso una expresión de duda. Entendía por qué era tan escéptico, pero para que Ferdinand dijera todo eso, debía estar realmente preocupado. Sospecho que lo entenderá cuando lleguemos a nuestro destino, dije. A mí también me han dicho que tenga mucho cuidado y que te proteja de los Leise Gangs. ¿Protegerme, eh? Una amenaza que me vino inmediatamente a la mente fue ese viejo zorro, mi bisabuelo, que despreciaba el linaje de Verónica. Teníamos que tener cuidado. Rossemain. ¿Crees que voy a estar bien?, preguntó Wilfrid, con cara de preocupación. Golpeé mi pecho con confianza, y entonces dije. Por supuesto. Porque voy a estar ahí contigo. Bueno, ahora estoy aún más preocupado. Frunció los labios en una exagerada muestra de disgusto, y luego me dedicó su habitual sonrisa. Capítulo 467. Hieve Leise Gang. Adiós, Lady Rossemain. Judith salió de mi pandabús, ya que no iba a participar en este viaje. Angélica subió para ocupar su lugar, momento en el que los nobles que me rodeaban sacaron sus bestias altas y emprendieron el vuelo en orden. Angélica, ¿has descansado?, le pregunté al tiempo que levantaba el vuelo.
Ella había tenido varios días de descanso, pues ya me había acompañado en la oración de primavera y ahora se unía a nosotros en nuestro viaje a Leisegang. Sí, respondió. Descansé cuando el maestro no me entrenaba. Voy a suponer que eso significa que no descansó mucho. El maestro me entrenó aún más de lo habitual después de lo que dije sobre que me alabaste por cortar ese pescado, Lady Rosemaine, continuó Angélica. Me dijo que le mostrara una precisión aún mayor durante la próxima disección. Creo que él también quiere participar. En ese caso, infórmale de que le invitaré al templo en la próxima oportunidad. Entendido, respondió Angélica, sonando encantada. Estoy segura de que eso le hará muy feliz. Entonces empezó a contarme lo increíble que era Bonifatios, quienes eran los caballeros más fuertes de la Orden de Caballeros y qué estilos de lucha preferían utilizar tanto Eckhart como Ferdinand. Di algunas respuestas superficiales hasta que Cornelius acercó un poco más su bestia alta. Lady Rosemaine, dijo, hemos llegado a Leisegang y pronto aterrizaremos en la mansión de verano. Entrecerré los ojos para ver el paisaje que había debajo de nosotros. No había más que tierra negruzca con manchas de nieve aquí y allá, lo que daba una imagen muy lamentable y carente de vegetación. Estaba seguro de que había habido una mayor abundancia de plantas y arbustos durante la boda de Lambrecht. La tierra ciertamente cambia con las estaciones, comenté. Ni siquiera se me había ocurrido que habíamos entrado en Leisegang. Así es más fácil identificar a los enemigos que intentan esconderse, respondió Cornelius. Leisegang ya había sido escenario de muchas emboscadas fallidas en el pasado, pero no me preocupaba otro intento. La Orden de los Caballeros acompañaba a mis caballeros guardianes, y durante la oración de primavera, todos estaban ocupados preparando los campos para ayudar a aumentar la cosecha. Eso me recuerda. La primera vez que vine aquí, Sylvester estaba disfrazado de sacerdote azul. La bestia alta de la cabeza comenzó a descender, señalando que habíamos llegado. Habíamos visitado Leisegang muchas veces antes, pero lo único que recordaba con claridad era el edificio lateral utilizado para los visitantes del templo. Habíamos entrado en la mansión de verano cuando asistimos a la boda de Lambrecht, pero nos habíamos marchado justo después de comer. Además, todo el asunto me había dejado tan cansada que me fui directamente a dormir, así que no se me había quedado grabado en la memoria. Salí de mi bestia alta, y Fran, Mónica y Hugo empezaron a descargar el equipaje y la comida y a llevarlos al edificio lateral para los sacerdotes. Nuestro trabajo ceremonial aquí no implicaría más que entregar los pequeños cálices a Gieve Leisegang, lo que no nos llevaría nada de tiempo, pero teníamos que quedarnos hasta que terminaran las conversaciones sobre la imprenta. Por suerte, Leisegang tenía un edificio lateral que podíamos utilizar, lo que significaba que Fran y los demás no se cruzarían nunca con los nobles de la provincia. Era mucho más reconfortante que en Haldensel, donde la mansión de invierno era como una fortaleza de hierro. Lady Rosemaine, los cálices se entregarán después de los saludos, ¿correcto?, preguntó Fran. Efectivamente. Prepárelos. Tras recibir los cálices, esperé con Fran y Mónica a que llegara Gieve Leisegang. Nuestro plan era llevar a los Gutenberg a sus alojamientos en la ciudad, una vez que nuestros asuntos inmediatos aquí hubieran terminado. Por ahora, estaban esperando dentro de Lesi. Bienvenidos a Leisegang. Gieve Leisegang comenzó a intercambiar largos saludos con Elvira, la representante de la imprenta. Era un hombre de aspecto erudito que parecía un poco mayor que Karstedt, y aunque sus ojos habían ardido con las llamas de la ambición durante nuestro primer encuentro, no percibí ningún fuego de ese tipo ahora. Decidí que era mejor mantener la guardia alta, por pura precaución. Una vez terminados los saludos, me adelanté con los cálices. Por la gracia de Flutrane, la diosa del agua, portadora de la curación y el cambio, y de las 12 diosas que sirven a su lado, a Geduld, la diosa de la tierra, se le ha concedido el poder de hacer nacer una nueva vida. Rezo desde el fondo de mi corazón para que las innumerables vidas de este reino mortal se llenen del color divino de Flutrane. En efecto, respondió Gieve Leisegang, Geduld, la diosa de la tierra, está llena del maná de Flutrane, la diosa del agua. Bendito sea el derretimiento de la nieve. Bendita sea la llegada de la primavera. Los cálices fueron entregados, y mi trabajo como sumo obispa quedó así completado.
Di un paso atrás y ordené a Fran y Mónica que prepararan el edificio lateral mientras Hugo cocinaba para nosotros. Otilie se encargaría de preparar mi habitación de invitados mientras tanto. En cuanto a Brunilde, le indiqué que se quedara conmigo, seguramente se beneficiaría de ver más de una provincia que no fuera Groschel. ¿Por eso te has desvivido por traerme, a pesar de ser menor de edad?, preguntó Brunilde. Hay muchas razones, respondí. ¿No te las he explicado? Otilia habría tenido problemas si fuera mi única asistente aquí, pero traer a Rillarda simplemente no era una opción. Había servido tanto a Gabriele, que había provocado el declive de Leise Gang, como a Verónica, así que su presencia no habría sido bien recibida. Lieseleta también era una opción, pero era mucho más fácil traer a Brunilde, que era archinoble y parte de la familia. Brunilde negó con la cabeza. ¿No mencionaste que me harías observar la ciudad baja de Leise Gang? ¿No lo hice? ¡Qué despistada soy! Ojojo. Le di la espalda a Brunilde y me dirigí a Gieve Leise Gang. Ahora bien, aunque no llevamos mucho tiempo aquí, ¿puedo pedir que me guíen al alojamiento de los Gutenberg? Por supuesto. Gieve Leise Gang hizo un gesto con la mano, indicando a uno de sus eruditos que se adelantara. Era el jefe de su imprenta. Debía de haberse enterado ya de las cosas en Haldensel y Groschel, pues se adelantó sin decir nada en particular sobre que yo trajera a los Gutenberg en mi bestia alta. Los Gutenberg se alojarán en Fluss, a poca distancia de la mansión de verano, dijo nuestro guía. La mansión estaba situada en una modesta colina rodeada de bosques, y Fluss era una ciudad plebeya más cercana a ella que cualquier otro asentamiento. Una vez que todo el mundo estuvo en mi pandabús o encima de su bestia alta, sobrevolamos los muros que rodeaban la mansión de invierno y nos dirigimos hacia abajo desde la colina. Fluss se parecía mucho a Hase, los plebeyos eran principalmente agricultores, y la forma en que todos los que realizaban otros trabajos se concentraban alrededor de la mansión de invierno resultaba muy familiar. Varios de los nobles hicieron una mueca por estar en una ciudad común, pero Wilfrid y Charlotte parecían más entusiasmados que otra cosa. Estaban acostumbrados a visitar este tipo de lugares para la oración de primavera y el festival de la cosecha, y comentaban cómo Fluss se parecía a las ciudades agrícolas del Distrito Central. La herrería y el taller de carpintería también están aquí, continuó nuestro guía. Le pedimos que informe a los habitantes de la ciudad de su llegada. Entendido. Saludamos a los capataces de la herrería y el taller de carpintería, y luego les dejamos algo de equipaje. Era el mismo proceso que en Groschel, y los Gutenberg se habían acostumbrado a él. Brunilde, que había estado observando el trabajo de los Gutenberg, miró de repente a su alrededor con los ojos muy abiertos. Aquí no hay el hedor que hay en Groschel, ni veo suciedad. ¿Hay alguna razón para ello? Porque esta provincia tiene una bulliciosa industria agrícola, respondí. Groschel estaba firmemente rodeada de murallas. Al igual que Ehrenfest, pero Leise Gang solo las tenía alrededor de su mansión de verano. El resultado era que las tierras de labranza se extendían al alcance de la ciudad. La concentración en la agricultura también significaba que la densidad de población era baja, lo que impedía que los olores se concentraran en un solo lugar. Leonore, como noble de Leise Gang, ¿has visitado alguna vez una ciudad plebeya?, preguntó Brunilde. Efectivamente, respondió Leonore con un movimiento de cabeza. Como aprendiz de caballero, a veces salía de la mansión de verano para cazar bestias feis en las tierras de cultivo y en los bosques. Sin embargo, esto fue antes de entrar al servicio de Lady Rosemaine, así que solo fue por un periodo de unos pocos años. Brunilde estaba emparentada con los Leise Gang y había visitado la provincia varias veces, pero nunca se había aventurado fuera de los terrenos de la mansión de verano. Murmuró para sí misma, sorprendida de que las ciudades plebeyas pudieran diferir tanto, probablemente porque no había mirado ni pensado en ellas hasta ahora. Veo que otras provincias son realmente diferentes a Groschel, dijo Brunilde. Era una comparación que solo podía hacer porque había visto a Fluss en persona. Le propuse que siguiera visitando y aprendiendo de otros lugares, utilizando ese conocimiento para mejorar su provincia natal, y ella respondió con un confiado lo haré. Por cierto, ¿dónde está el taller de impresión?, le pregunté. Junto a la mansión de invierno, respondió Wilfrid, que ya había visitado la ciudad al realizar sus últimas comprobaciones.
He oído que la impresión en Leisegan se va a hacer como trabajo de invierno. Leisegan tenía muchas hectáreas de tierra de cultivo, y como estaba en el sur, su nieve se derretía más rápido que la de algún lugar como Haldensel. Tenía un entorno agrícola tan rico que se le llamaba el granero de Ehrenfest, y la industria de la imprenta sería puramente un negocio secundario, en lugar de su objetivo principal. El jefe dijo que la industria agrícola seguirá siendo la principal prioridad de la provincia, continuó Wilfried. Una elección natural para el granero de Ehrenfest. La cosecha de Leisegan decidiría más o menos lo que los nobles tuvieran que comer durante el invierno, por lo que la provincia ponía especial cuidado cada año en evitar cualquier queja por una producción menor a la habitual. Veo que has estado trabajando duro, Wilfried, dije. Simplemente me impresiona lo mucho que sabes sobre Leisegan. He investigado mucho con Ignaz antes de partir, declaró Wilfried con una sutil pero orgullosa sonrisa. Elvira dejó escapar un silencioso, «Oh, Dios», ante este comentario, mientras que Cornelius le siguió con un divertido «Supongo que Rosemain es su próximo objetivo». Los Gutenberg se alojarán aquí durante su viaje, anunció nuestro guía. Por fin habíamos llegado a la mansión de invierno después de detenernos en los distintos talleres de Fluss para dejar la mayor parte de nuestro equipaje. Los granjeros debían volver a sus tierras, así que este alojamiento era ideal. Veo que ha sido un acierto traer nuestros propios utensilios de limpieza, dijo Gil. Lutz, ¿empezamos ahora mismo? Por supuesto. Vamos, Gil. Estaban muy acostumbrados a estos largos viajes, y tras bajar de mi pandabús, se pusieron a trabajar de inmediato. A sus órdenes, los Gutenberg empezaron a descargar el equipaje restante, y al ver lo fiables que se habían vuelto, no pude evitar sonreír. Hugo va a preparar nuestra comida durante nuestra estancia aquí, dije mientras Lutz y Gil seguían supervisando la limpieza. Las comidas deben hacerse en el edificio lateral. Volví a la mansión de verano, llevando solo a Benno y a Damián de la compañía Planting, ya que se les necesitaba para la siguiente etapa de los acuerdos. Allí tomamos un té mientras Jeeve Leisegan y Elvira dirigían la discusión sobre las comprobaciones finales, tras lo cual la compañía Planting firmó un contrato relativo a los gremios de la imprenta y del papel vegetal. Leisegan tenía una próspera industria maderera gracias a sus bosques y montañas, y la madera que producía iba a desempeñar un papel fundamental en la fabricación de papel. Los niños del orfanato también iban a ayudar, haciendo ver que este trabajo también podía ser realizado por mujeres y personas mayores. Jeeve Leisegan. Disculpe mi descortesía, pero si la industria de la imprenta está siendo tratada como un trabajo de invierno, ¿no existe la posibilidad de que sus ingresos no superen su inversión? Preguntó Benno, que parecía un poco preocupado por cómo se estaba perfilando el contrato. Tal y como estaba, la imprenta solo estaría activa durante un tiempo, y a diferencia de lo que ocurría en Haldensel, no todos los ciudadanos trabajarían en ella. También me preocupaba que Leisegan no obtuviera muchos beneficios, sobre todo porque habían invertido mucho dinero en la empresa. Eso no es para que te preocupes, comerciante, dijo Jeeve Leisegan. Los ingresos no son lo único que hará que esta inversión merezca la pena. No tenemos intención de cancelar nuestro contrato, independientemente de cómo le vaya a esto económicamente. Entendido, respondió Benno asintiendo. Luego se dirigió a Damián, que presentó el contrato necesario, y las firmas requeridas no tardaron en ponerse en el papel. Este es el último contrato que la compañía Planting debe firmar en relación con los gremios de la imprenta y del papel vegetal, señalé. Entiendo. En ese caso, pueden volver con los otros Gutenberg, dijo Jeeve Leisegan. Benno y Damián se levantaron, se despidieron y se marcharon. Llegar hasta aquí debió de ser una verdadera prueba de resistencia mental, sobre todo con todos los nobles alrededor. Al menos ahora podían descansar en el edificio lateral. Ahora que la reunión estaba compuesta en su totalidad por nobles, Jeeve Leisegan pidió que se sirviera té fresco y luego miró a Wilfried y Charlotte. Mantenía su sonrisa apacible, pero sus ojos parecían buscar. Me puse en tensión de inmediato, deseoso de protegerlos. Esta es una oportunidad única, comenzó Jeeve Leisegan. Deseo escuchar sus pensamientos directamente de usted, en lugar de a través de un mensajero. ¿Me lo permites? Espera, ¿me está hablando a mí?
Instintivamente enderezaba la espalda mientras parpadeaba sorprendido. Naturalmente, en este ambiente, no podía rechazarlo. El aire estaba cargado de suspenso, afectando no solo a mis sirvientes, sino también a todos los presentes. Tío. Leonora intentó intervenir, pero el jefe se limitó a negar con la cabeza. Miré a Elvira y a Karstedt, que me devolvieron asentimientos casi imperceptibles. Me instruyeron para que me ocupara de esto adecuadamente. Así que tengo que respaldar a Wilfrid y recalcar que no tengo intención de convertirme en el próximo archiduque. Me giré para mirar al jefe, recordando el consejo que me había dado Ferdinand, y dije, puedes preguntar lo que deseas. Gracias. Soy de la opinión de que Wigelieve siempre tenderá la mano a Geduld cuando esté a su alcance. ¿Qué opina de esto, Lady Rosemaine? Perdón. Espera un segundo. Déjame decodificar este mensaje. Ciertamente, Wigelieve siempre tenderá la mano a Geduld, dije, repitiendo sus palabras casi al pie de la letra en un intento de ganar más tiempo para pensar. Geduld se utiliza a menudo para referirse al lugar donde uno vive, así que probablemente signifique Ehrenfest en este caso. Después de una rápida contemplación, logré adivinar lo que estaba tratando de decir. ¿Por qué no aspiras a ser el próximo Aub cuando eres una candidata a archiduque con habilidad, maná, seguidores y logros más que suficientes para lograrlo? Por supuesto, no podía estar seguro de que esa fuera su pregunta, pero estaba seguro de que era algo en esa línea. Pero yo no soy Wigelieve, continué, así que no tengo necesidad de Geduld. Esperaba dejar claro que no todos querían el puesto de archiduque. La Gieve exhaló lentamente. Mi sobrina Leonore, mi pariente lejana Brunilde y mi medio sobrino Harmut dijeron lo mismo, pero simplemente no estoy satisfecho. ¿Por qué no buscas a Geduld? Si lo hicierais, Lady Rosemaine, todo se arreglaría sin problemas. Eso dijo, pero que un antiguo plebeyo como yo se convirtiera en el Aub estaba destinado a causar más problemas que otra cosa. Lord Wilfrid estaba claramente en el camino de convertirse en el próximo archiduque, pero cuando entró en la Torre de Marfil, perdió su posición y se puso en igualdad de condiciones con sus hermanos menores, continuó el Gieve. Ahora, vuelve a ser visto como el próximo archiduque, pero solo porque está comprometido con usted, Lady Rosemaine. Usted es la más indicada para convertirse en el próximo Aub, y este conocimiento es eternamente frustrante para nosotros los Leisegang, como su familia de sangre. Gieve Leisegang sostenía que no habría problemas si se invertía mi compromiso, de modo que yo ocupara el puesto de Aub en su lugar. Incliné ligeramente la cabeza y miré a Wilfrid. Hacía lo posible por mantener la cabeza alta, pero sus puños fuertemente apretados me lo decían todo. Creo firmemente que Wilfrid será el mejor Aub, así que nuestras posiciones nunca se invertirán, dije. Gieve Leisegang y el propio Wilfrid me miraron atónitos, mientras los asistentes cercanos hacían lo mismo. Karstedt, por su parte, parecía muy interesado. Precisamente porque fue derribado una vez, sabe lo que hay que hacer para volver a levantarse, continué. Está yendo al tan odiado templo y asistiendo a las ceremonias para aliviar mi carga como sumo obispa. Ve a la gente de Ehrenfest con sus propios ojos y posee los sentimientos necesarios para protegerla y convivir con ella. Gieve Haldensel también lo reconoce. Pero lo mismo ocurre con usted, Lady Rosemaine, ¿verdad? Preguntó Gieve Leisegang, acariciando su barbilla. Demostraste el talento necesario para superar su mala reputación como criada en el templo, dedicarse a Ehrenfest como sumo obispa y proteger a la gente del ducado. En tu compasión, abriste tu corazón incluso a los huérfanos. Bueno, cuando lo dices así, realmente parezco una santa. Solo pude escuchar aturdido, luchando por creer que se refería a mí. Harmut debía de estar difundiendo sus leyendas sobre mí con esa melodía. En realidad, no quería ni pensarlo. Gieve Leisegang, hay una cosa en particular que me separa de Wilfrid, dije finalmente. Para mí, esta única cosa deja muy claro que él es más adecuado para convertirse en el próximo Aub. ¿Y qué es eso, exactamente? Preguntó el Gieve, inclinándose un poco hacia adelante. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, pero me limité a apoyar una mano en el pecho y sonreír. Mi vida misma está dedicada a los libros y a su creación.
fabricar papel nuevo lo más barato posible, crear más y más talleres de impresión. Todo lo que hago es en aras de este solitario objetivo. Tal vez mis esfuerzos están resultando beneficiosos para el ducado en este momento, pero puedo asegurar que actúo solo por interés personal. A mí, a diferencia de Wilfrid, solo me mueven mis propios deseos egoístas. Deseo crear, leer y rodearme de libros. Ya veo, respondió Hiebe Leisgang, casi tartamudeando. Solo dejó traslucir en su rostro un mínimo de sorpresa, pero fue suficiente para que yo adivinara lo que estaba pensando. La noticia de mi obsesión por los libros probablemente había llegado a sus oídos hacía tiempo, pero solo ahora se daba cuenta de su gravedad. La tensión en el aire pareció relajarse, permitiendo a Wilfrid esbozar una sonrisa. ¿Cómo le iría a Ehrenfest bajo el mando de Rosemain, que siempre prioriza sus propios deseos por encima de todo? Preguntó. No muy bien, diría yo, y asegurarme de que eso no ocurra es el reto que se me ha asignado como próximo archiduque. Aún me queda mucho por aprender, pero pienso poner todo mi empeño en ello. Hiebe Leisgang, eres el más ferviente partidario de Rosemain, lo que significa que puedes ayudar a Rosemain a realizar algunas ideas y convencerla de que renuncie a otras. Te pido que uses esto para guiar a Ehrenfest por un camino más brillante. Sería muy alentador tener a sus parientes de sangre de mi lado. Wilfrid. ¿No acabas de decir más o menos que sería una archiduquesa tirana, y que los Leisgang solo pueden avalar que me convierta en el próximo Aup si aprenden a contener mis desmanes? No estaba segura de cuánto de ese pequeño discurso era genuino y cuánto era deliberadamente exagerado, pero parecía que Hiebe Leisgang no conocía mis tendencias alborotadoras. Wilfrid había conseguido asestar un golpe crítico a su espíritu. Entiendo las dos posturas, dijo la Hiebe. Sin embargo, en cualquier caso, Leisgang está a una distancia considerable de la ciudad de Ehrenfest. El grado en que podemos ayudar es limitado, pero haremos lo que podamos, si se nos permite. A pesar de haber dejado claro que era mi más firme defensor hace un momento, Hiebe Leisgang daba ahora un paso liberal hacia atrás, y aclaraba que no podía hacer mucho. Es que, primero tendré que influir en la voluntad del abuelo que no se ha roto. El Hiebe miró en dirección a lo que presumiblemente era la habitación de mi bisabuelo. Le hicieron comer tierra cuando Lady Gabrielle se casó con el ducado, y siguió sufriendo bajo el frío trato de Lady Verónica. Ha vivido rodeado de odio, y su corazón se ha endurecido por ello. Entiendo cómo se siente, ya que viví con él los días más oscuros de nuestra provincia, pero... Hiebe Leisgang se volvió hacia nosotros. Suspiró y luego miró a todos los asistentes reunidos con una media sonrisa. Ahora hay muchos Leisegangs entre los asistentes de la familia del archiduque, pero esto no era así hace 5 años. Los inviernos de Ehrenfest son largos y dejan el norte del ducado helado, por lo que la cosecha de una provincia del sur como la nuestra es esencial. Hemos utilizado nuestro maná para expandir nuestras tierras de cultivo durante generaciones, desde mucho antes de que Ehrenfest se convirtiera en el ducado que es hoy, y hemos seguido protegiendo nuestros vastos campos a través del cambio de los Aup mediante la lealtad y los matrimonios. Seguiremos siendo leales a los Aup para proteger nuestra provincia, como hemos hecho y seguiremos haciendo siempre. En realidad, mi intención había sido expresar mi lealtad incluso a Lady Verónica tras la muerte del abuelo. Wilfrid miró al Hiebe con incredulidad. Pero me dijeron que los Leisegangs odiaban a la abuela. Muy poca gente se sentiría de otra manera con alguien que los trató tan mal. Sin embargo, sigue siendo un miembro de la familia archiducal. Proclamar nuestra lealtad para proteger nuestra tierra forma parte del credo de los Leisgang, y nos conviene seguir haciéndolo, aunque nuestras expresiones no salgan del corazón. A diferencia de su abuelo, que había figurado entre la plana mayor de Ehrenfest antes de ser derribado y maltratado cuando un candidato a archiduque de Arensbach se casó con el ducado, Hiebe Leisgang había sido maltratado desde su nacimiento. Le pareció bien enfrentarse a la realidad, mostrar lealtad y trabajar para ascender en el escalafón. Su plan había sido asegurar los vínculos a través del matrimonio, tal vez haciendo que Sylvester tomara a una mujer de Leisgang como segunda esposa, o casando a una mujer de Leisgang con quien fuera el próximo archiduque. Y entonces, todo cambió, continuó el Hiebe. Lady Verónica cayó del poder antes de que el abuelo muriera, y como por obra del destino,
Lady Rosemaine fue bautizada como hija de Lord Carstead y rápidamente adoptada por el archiduque. Fue cuando di la bendición a todos durante mi bautismo y el Aug me adoptó cuando el abuelo Leisegan empezó a entusiasmarse con el regreso de la gloria a su casa. Mi adopción significaba que estaba en mi derecho de convertirme en el próximo Aug, y con la controversia que rodeaba a Wilfrid en ese momento, la mayoría de los nobles habían asumido que Sylvester me daría el puesto a mí y haría a Wilfrid mi esposo para atar su sangre a la mía. El castillo había sufrido cambios de tal envergadura que hasta los jefes de provincias lejanas se habían dado cuenta. Estos incluían una serie masiva de reemplazos para los eruditos que trabajaban en el castillo, reemplazos similares para los asistentes de Wilfrid, la sala de juegos de invierno siendo completamente reformada, y Lord Ferdinand y yo supervisando la venta de nuevos juguetes y libros. Si te conviertes en la próxima Aub, Lady Rosemaine, entonces marcará el nacimiento de una archiduquesa gobernante de Leisegan sin nada de la sangre Arensbach de Gabriele. Apenas el abuelo hizo el llamado, los nobles de Leisegan antes despreciados por Lady Verónica se reunieron y se movilizaron para apoyarte. Sin embargo, el incidente del secuestro de Charlotte había ocurrido poco después, y durante los 2 años siguientes estuve durmiendo en un jurebe. No había forma de que los Leisegans recuperaran su antiguo estatus sin una figura de apoyo. Al parecer, el bisabuelo había gritado «¿No hay dioses?», antes de caer inconsciente, y había pasado bastante tiempo antes de que se despertara de nuevo. Incluso mientras estabas dormido, Ehrenfest siguió cambiando, dijo el Giebe. La facción Verónica fue reemplazada, los nobles Leisegan fueron asignados a puestos cada vez más importantes, y el ambiente indicaba que Wilfrid y Charlotte competirían por el puesto de Aub. Los Leisegan se habían unido para convertirme en la próxima archiduquesa, pero como no había indicios de cuándo podría volver a despertar, no había forma de evitar que se distanciaran. Pero apenas perdimos la esperanza, se hizo público su despertar y llegó para la socialización del invierno. Al oír esta noticia, el bisabuelo había gritado, «Los dioses han vuelto». Convertiré a Lady Rosemaine en la próxima Aub, para luego sufrir un ataque de tos y acabar postrado en la cama. Aún así, nadie estaba en contra de ayudar a un pariente de sangre a convertirse en el próximo Aub, y Giebe Leisegan se puso de nuevo a trabajar en la organización de los Leisegan durante la socialización del invierno. Por cierto, el deseo del abuelo quedó en nada cuando tú y Lord Wilfrid se comprometieron, continuó la Giebe. Y con una Leisegan que iba a convertirse en la esposa del próximo archiduque, parecía que la historia estaba a punto de repetirse. Ehrenfest subía cada año en la clasificación de los ducados, y ahora, ducados que antes no habían mirado hacia nosotros nos prestaban su atención. Así, el bisabuelo había supuesto que otro candidato a archiduque de un ducado mayor volvería a entrar en escena y me obligaría a abandonar mi posición de futura primera esposa, que acabaría sufriendo a pesar de todo lo que hiciera para mejorar y traer riqueza a Ehrenfest. Su propia predicción le indignó, y el odio que sentía por Lady Gabriele y el Aub de la época se dirigió en cambio a Wilfrid y Sylvester. Para evitar que se repitiera una tragedia tan grande, el bisabuelo se empeñó en que yo me convirtiera en la próxima Aub, pasara lo que pasara. Hay quien dice que la gente se vuelve más testaruda con la edad, pero además, estaba casi siempre postrado en la cama, metido en su propia cámara de eco personal, ciego a los cambios del mundo exterior. A mí me parecía que se estaba dejando llevar demasiado, pero al parecer muchos de los Leisegan más viejos seguían empatizando con él. La caída en desgracia del abuelo es la razón por la que su odio hacia Arensbach es tan profundo, explicó Giebe Leisegan. ¿Puede usted y Lord Wilfrid limpiar esos oscuros sentimientos en su interior? Wilfrid recibió una mirada muy desafiante de el Giebe, pero se limitó a encogerse de hombros sin parecer demasiado molesto. Lo máximo que puedo hacer es reunirme y hablar con él, no sé si limpiar algún sentimiento oscuro. Pero puedo asegurarle que no tengo intención de permitir que se repita una historia tan trágica. Gracias. Eso es bonito y todo, pero ¿limpiar su odio? De repente, suena como un espíritu maligno o algo así. Al final, programamos una fecha para reunirnos con el bisabuelo. Se acordó que debíamos verlo antes de que nos ocupáramos del trabajo de la oración de primavera, y con eso, Giebe Leisegan se dirigió a sus asistentes. Hablando de la oración de primavera, dije, ¿tiene Leisegan el mismo tipo de ceremonia que Haldensel? Era consciente de que muchos Giebes querían recrear el milagro de Haldensel en sus propias provincias.
Hiebe Leisegang negó con la cabeza. Leisegang ha perdido su escenario, así que no podemos hacer lo mismo que Haldensel. ¿Significa esto que Leisegang es una de las provincias que ha destruido la suya? Pregunté, frunciendo un poco el ceño al recordar los diversos problemas que habían surgido después de abrir la Biblia para buscar instrucciones sobre cómo hacer el escenario. No, respondió el Hiebe con una sonrisa irónica. Nosotros no destruimos el nuestro, realmente lo perdimos en algún momento de nuestra larga historia. Leisegang había cambiado con frecuencia su base de operaciones mientras establecía y cultivaba sus tierras de cultivo. No tenían registros de su pasado lejano, ni sabían dónde se encontraban originalmente, por lo que ni siquiera podían confirmar si el escenario fue destruido o no. ¿Te parece bien? Pregunté. La velocidad a la que se derrite la nieve puede significar la vida o la muerte para las provincias del norte, como Haldensel. Por eso los Hiebes del norte se desesperan por la destrucción de sus etapas. Sin embargo, Leisegang está en el sur y la nieve tiene muy poco impacto en nuestra cosecha. Parecía que el círculo mágico para invocar la primavera no era muy relevante aquí abajo. A lo sumo, el hecho de que la nieve se derritiera antes de lo habitual era una agradable ventaja que aumentaría un poco su cosecha. Sus cálices serán más que suficientes, Lady Rosamine, concluyó Hiebe Leisegang. Este año, volveremos a ser capaces de cumplir con nuestros deberes como granero de Ehrenfest. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.